Qué difícil cerrar un día con presentaciones tan magníficas y tan bellas ponencias, ¿sí? Y bueno, yo no les voy a robar del sureste, yo soy de Guanajuato y me lo voy a llevar al centro del país, se me van a disculpar. Sí, voy a pedir, qué bueno que apagaron las luces, me encanta que el salón esté oscuro por dos razones: primero, porque se ven mejor las diapositivas, y segundo, porque no me voy dando cuenta de cómo se van durmiendo todos, y eso es una ventaja. Vamos a prestar este trabajo que empezó allá por 1900, no sé cómo se apagan las luces, ¿sí? Que empezó por allá por 1984, pero son antes de eso. Todo empezó allá por el año 1984. Yo acababa de egresar del posgrado en dermatología en el Centro Médico Nacional. Y este caso empieza porque este hombre que se llama aquí, que se llama Teresa Salazar, llegó a mi consultorio, traía un caso de esporotricosis linfangítica, y él vivía cerca de Dolores Hidalgo en un rancho que se llama El Mastranto. Le di en ese entonces tratamiento con yodo de potasio, se curó. A los pocos meses me llegó este hombre llamado Juan Cabrera, que me dice: oiga, pues yo soy compadre de Tereso y tengo esto en el brazo, y me dice que usted sabe curarlo, entonces pues veo con usted a ver qué puede hacer por mí. Le dimos también tratamiento con yodo de potasio y bueno, le fue muy bien. La coincidencia es que los dos eran campesinos y los dos del mismo rancho. No sé si vamos a apagar las luces, por favor. Y los dos del mismo rancho, sí, eso me llevó a entender pues que era una zona endémica de esporotricosis. Le pedí a Tereso si me podía facilitar un cuarto de su casa y invitar a toda la población a que fuera a consulta de manera gratuita. Y fue así como empezamos entonces a dar consulta. Estos son los ranchos, los dos son campesinos, esta es la familia de Tereso. Y bueno, fue muy productiva esa ida porque a través de esa ida logramos detectar 7 casos de esporotricosis. Eso me entusiasmó a tratar de ver cuáles eran las tricosis más frecuentes en el estado de Guanajuato, y entonces iniciamos una caminata que le empezamos por el lado noreste del estado de Guanajuato. Y así viene esta ponencia que les voy a platicar yo, que se llama La piel negra en Chichimeca. Ya posteriormente sabrán por qué terminó llamándose La piel negra en Chichimeca. Y empezamos pues este recorrido por este camino que ustedes ven que va al noreste del estado, ¿sí? Nos fuimos al noreste hacia la región de Jichú y llegamos a esta parte que es de las más alejadas del estado, una región que no tiene nada que ver con el centro del estado porque está colindando con la Huasteca Potosina y con la Huasteca de Querétaro. Uno va subiendo, empieza a subir la Sierra Gorda, y encaramado en la parte más alta de la Sierra Gorda, de repente entre varias montañas se encuentra este pequeño pueblito que se llama Jichú. Como todos los pueblitos pueden estar muy pequeños, pero tienen una iglesia muy grandota, ¿sí? Y como debe ser, un letrero de Coca-Cola dando la bienvenida. Ahí nos presentaron, es una población pequeña con muchas callejuelas, ¿sí? Les decía que es una región donde tiene el ambiente de la Huasteca selvática con muchos ríos por todos lados. Ahí me tocó encontrarme con las cigarras, que mañana vamos a ver en otra parte que les voy a dar. Me había encontrado en la Sierra de los Tuxtlas, en Veracruz, y me encontré con que había cigarras por todos lados, lo cual es un placer realmente oír la orquesta de ruidos que hacen este tipo de animalitos. Digo mucha consulta, no encontré nada relevante, acné, tiñas, todo lo que ustedes han platicado ahorita lo vimos allá de consulta normal. Pero llegamos hacia final de año, y al final de año se da una ceremonia muy especial que se llama las topadas. En ese tiempo toda la gente que está fuera del país va a Jichú a visitar a sus familiares, y se presenta una fiesta hacia final de año precisamente para dar la bienvenida a toda la gente que va de fuera. Ahí hay mucho guapango, está en un conjunto que se llama Los Niños de la Sierra de Jichú, que es muy famoso, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y las topadas empiezan a media mañana, cuando en el cementerio, que es un cementerio muy humilde, muy pobre, llegan los guapangueros y llegan a cada tumba, y en el pie de cada tumba empiezan a cantar, ya describir en su guapango cómo era la persona que está enterrada en ese lugar.
Es muy interesante porque uno empieza a conocer a las personas que murieron durante ese tiempo. Es un cementerio pues muy rústico, hay algunas tumbas que tienen alguna lápida, otras es un montoncito de tierra, y llegó un momento que Alejandro, este hombre que está aquí, que es mi hijo, el más pequeño en ese entonces, de repente llegó conmigo y traía un fémur en la mano. Y yo, oye, ¿de dónde sacaste eso? Pues de aquel agujero que está allá. Ya se lo quité, lo puse adentro y logré tapar el agujero un poco, sí, para que ya no sea ese tipo de cementerios que había. Una vez que pase esto, se van hacia el centro de la ciudad, y en el centro de la ciudad, en el templo, pues ven ustedes aquí cómo están estas personas deleitando a los niños, y en el templo empieza una ceremonia donde empiezan a rezarle a la Virgen porque van a despedir el año. Hacia la noche, en este sitio se da lo que se llama las topadas. En un lugar de la plaza ponen un tapaco de 3 metros con un reflector, y en otro tapaco con otro reflector. Y en uno de los tapacos se ponen los niños de la sierra de Quichú a cantar guapango durante media hora, y después la siguiente media hora el grupo que está invitado sigue cantando guapango, y es una competencia entre ellos a ver quiénes son los mejores guapangueros. Empiezan a las 9 de la mañana, hacia las 11 de la noche se suspende el guapango para ir a la misa de gallo y despedir el año, y siguiendo después siguen los guapangos hasta las 7 y 8 de la noche. Así esas horas toda la gente, cansadas de la noche y muchos bajo el efecto del alcohol, se van a dormir a sus casas, para que hacia las 12 del día toda la gente salga de su casa, las señoras con cazuelas de carnitas, de frijoles, de arroz, y en medio de la selva hacer una comida para agradecer a todas las personas que fueron a acompañarlos en esta ceremonia para ellos, que son las topadas. Ahí fuimos en 2 ocasiones a dar consulta, les digo, nada relevante. Terminando un día la consulta nos encontramos un hombre que se llama Ángel González y nos preguntó qué van a hacer hoy en la noche. Pues nada en particular, los invito a mi casa a cenar. Ah, perfecto, ¿dónde vives? Pues miren, encuentren este caminito y se van por todo ese caminito de la sierra, más o menos 1 hora, y ahí van a llegar a una comunidad y ser mi casa. Pues nos fuimos por todo ese caminito y recorrimos todo lo que es la Sierra Gorda, unas imágenes preciosas. Llegamos ya al anochecer, llegamos a una comunidad pequeña donde no se necesitaba luz eléctrica, pues como no había luz, las estrellas estaban en todo su esplendor y la luna, realmente podíamos visualizar todo. Y así conocimos la casa y a la familia de Tereso Salazar. Este hombre era el encargado del director de desarrollo rural del estado de Guanajuato, y entonces él me facilitaba todas las partes donde iba, decía a sus promotores que juntaran a la gente para que le llevara la consulta, y eso me facilitó entrar a la casa de las gentes. Este es Tereso con su esposa y 7 hijos. Y aquí fue un espectáculo maravilloso porque nos dieron de cenar riquísimo, unos frijolitos con huevo, con una salsa picosísima, esas que son capaces de despertar al engorroño más dormilona del mundo, ¿sí? Cenamos delicioso, pero terminando la cena, él es guapanguero, y él y sus 7 hijos nos dieron un concierto de guapango increíble realmente. Es uno de esos momentos que uno no quiere que terminen. La gente se enteró que había un médico y fue a pedir que diéramos consulta. Yo les dije, oye, yo tengo mañana que estar en Natarjea, que es otro municipio, a las 11 de la mañana. Me dijeron, si quiere a las 5 de la mañana venimos a consulta. Y a las 5 había fila. Por supuesto que ellos no sabían que iba un dermatólogo, ellos tenían un médico. Entonces tuve que dar consulta a niños, a embarazadas, a todo tipo de pacientes. Ese día me regresé con un dolor de conciencia terrible de no saber cuántas iatrogenias se había cometido, ¿sí? De ahí nos transportamos a este otro municipio, que es el municipio de Victoria, y ahí llegamos a un rancho, una comunidad que se llama Coralillos. Es una región semidesértica, y ahí me tocó conocer a todo un personaje, don Sebastián López Trujillo. Él en ese momento tenía 97 años de edad. Él había fundado los concheros, los danzantes de la región, que eran famosos en toda la región, y durante cerca de 75 años él danzó con los concheros. Él era, lo comparo yo como a las gentes sabias de las tribus primitivas, era como el padre espiritual de la región, toda la gente iba a pedir consejos, era realmente uno de esos tipos que platicaba uno con él y le llegaba la sabiduría y la serenidad de una persona que no sabía leer ni escribir, pero que sabía darle lectura a la naturaleza. ¿Cuántas danzas tuvo con los concheros? Inimaginables. ¿Cuántos surcos de maíz entró? Inimaginables. Ya para este entonces él estaba retirado de los concheros, pero a cualquier parte que iban los concheros de Jichú, de Victoria, a bailar, decían, venimos a bailar en nombre de don Sebastián. Me tocó conocerlo muy bien, platicar mucho con él y le aprendí muchísimas cosas. Toda la familia de don Sebastián, aquí se encuentra su hija Leonor, se encuentra doña Rafaela, que es su nieta, con sus 10 hijas, esta es una hija mía, ¿sí? Y estos son varios de sus hijos.
la sonrisa hermosísima de don Sebastián. Y bueno, a media consulta estaba yo cuando me dijeron, queremos que suspendas la consulta, te queremos llevar a un lugar sagrado que tenemos nosotros, que es este cerro, que está hecho de muchos peñones. A mí cuando llegué me dijeron, mire, este es un guardián de piedra que está vigilando este cerro. Y bueno, con mucha imaginación a lo mejor uno se lo puede imaginar. Y aquí hay una cara de un guerrero que está vigilando la entrada. Pues bueno, veamos la cara del guerrero, ¿no? Y a la hora que entramos empezamos a encontrar muchas pinturas rupestres, que pueden ustedes ver aquí, de diferente tipo. No se logra todavía ubicar ni por el Instituto Nacional de Antropología de qué época son, pero realmente al encontrar todo esto en esta región, con esta piedra, que ellos decían es una piedra ceremonial, y decían que si uno se metía aquí encontraba una paz muy especial, y ciertamente uno se mete y hay un silencio muy peculiar. Pero eso me hizo ver que realmente esta región en otro tiempo debía haber sido algo muy especial en la historia. Cuando regresé a Dios me puse yo a estudiar y dije, bueno, vamos a caminar un poco por esta región con estos pies que nos van a guiar en este trayecto. Y entonces me di cuenta que esta región era una región que en época de la conquista, ¿sí? Era muy transitada. Cuando los españoles llegaron, conquistaron a los aztecas, después conquistaron a los tarascos, y cuando subieron más al norte se encontraron con que ellos pensaban que ya habían dominado a las tribus más importantes de lo que era la Nueva España, pero no sabían que había una tribu muy belicosas que eran los chichimecas. Llegaron ellos primero a Zacatecas, encontraron hacia 1547 más o menos las minas de Zacatecas, empezaron a extraer oro de esta región, y entonces tuvieron que crear una ruta que se venía de Zacatecas a San Felipe, Guanajuato, y de ahí venía hasta Querétaro y iba a México para transportar toda la plata. Y a esta se le llamaba la Ruta de la Plata. Y entonces empezaron a trasladar todo esto por aquí, pero se empezaron a encontrar con estas tribus indígenas que eran muy belicosas, gente muy primitiva, gente muy salvaje, pero que destruía a todos los batallones de españoles que iban por la región. Y todo esto, todas estas tribus de chichimecas se diseminaban por todo el centro del país, en lo que es San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y parte de Jalisco. A toda esta región se le terminaría llamando la Gran Chichimeca, la región del Gran Chichimeca. Los chichimecas en realidad eran tribus muy pequeñas que hablaban diferentes dialectos, de las cuales se habían identificado 4 naciones más importantes, de las cuales los principales eran los huachichiles, que eran muy bravos, incluso eran caníbales. Era la gente, decían ellos, más belicosa y más salvaje con la que se habían encontrado los españoles a su llegada a la Nueva España. Todas estas tribus de chichimecas estaban en el centro del país, pero los más bravos eran los zacatecos y principalmente los huachichiles, que eran caníbales, comían carne humana. Hacia la región de Guanajuato estaban los guamares y hacia el este estaban los pames, que iban hasta lo que es Quilotepec en el Estado de México, ¿sí? Ellos solían andar desnudos, los huachichiles se pintaban de rojo la cabeza, de hecho huachichil quiere decir cara roja, ¿sí? Y solían andar desnudos, tenían el pelo crecido más o menos hacia la cintura, algunos eran monógamos, otras polígamos, y cuando querían a la mujer de otro, únicamente lo que tenían que hacer era pelear con el contrario, y si le ganaban, pues le ganaba a la mujer. A final de cuentas, ¿sí? Eran excelentes cazadores, eran nómadas, y ellos tenían una zona muy semidesértica de los animales que encontraban. Realmente se alimentaban de conejos, de liebres, en algunos arroyos se encontraban un poco de pescado, comían el pescado, pero estaban acostumbrados a eso, ¿sí? Sabían sacar el jugo del maguey para tomar, ¿sí? Y eran extraordinarios con las flechas. Ellos sabían hacer las flechas de mezquite y la cuerda de la flecha la hacían, la cuerda de la flecha la hacían con los tendones de los animales al principio y después utilizaban los tendones de los españoles para hacer las cuerdas. Y dicen los historiadores españoles que nunca en Europa encontraban gente que fuera tan diestra en el uso del arco y la flecha. Podían sujetar 5 flechas en una mano e ir despidiendo una tras otra y no fallaban. Entonces eran extraordinarios con la flecha, ¿sí? Eran nómadas, la mayoría de las veces vivían en cuevas y seguían caminando. A veces ponían espinas alrededor de donde vivían para alejar a los malos espíritus. Eso hacía que fuera muy difícil de ubicar ellos, ¿sí? Tenían un especial respeto por el fuego y cada que iban a atacar a los españoles escogían sitios donde ellos supieran que podían escapar fácilmente, principalmente buscándolos. Entonces hacían lo que se llamaba un mitote alrededor del fuego, se entrelazaban entre sus vasos, tomaban alcohol, tomaban peyote, que había mucho en esa región, y ya bajo el influjo
de estas sustancias alucinógenas y mucho alientados por los brujos que decían que los españoles, que era la blancura, los iban a destruir, pues entonces se mentalizaban que tenían que matarlos. Y entonces de repente los emboscaban, todos desnudos, pintados, los españoles no sabían qué hacer, y en más tiempo que ustedes puedan imaginarse, los mataban a todos. Ellos iban realmente tras los animales, que es lo que les interesaba la carne, que sobre otra cosa, no les interesaba por supuesto la plata en lo mínimo. Los apresaban y realmente eran bastante crueles. Estando vivos les cortaban el cuero cabelludo y les arrancaban el cuero cabelludo, ¿sí? Los desmembraban finalmente porque los huesos que ellos obtenían de los españoles eran como los trofeos, y el que tuviera más huesos era como el guerrero más belicoso y más exitoso que había en la tribu, ¿sí? Lo primero que hace, decía este monje, es arrancar, dejar el cráneo limpio cuando el paciente todavía vivía, ¿no? Juntaban los huesos y estos eran trofeos que ellos utilizaban, ¿sí? Y todo lo hacían alrededor del fuego, no respetaban ni a los sacerdotes. Se dice que realmente España estaba muy preocupada porque todas las ganancias que tenían no lograban compensar todas las vidas y todas las cosas que estaban perdiendo con los chichimecas en esta región, y no los podían contener, ¿sí? Eso nos habla pues de que en esta zona había la Ruta de la Plata, que tenía mucha vida. Regresamos al lugar donde nosotros habíamos partido, que era Vitoria, y a media tarde de aquel día que nos llevaron a Cerro Grande, donde están las pinturas rupestres, me llegaron a decir: oye, queremos que participes en una forma de curación que nosotros tenemos y que ustedes conocen, que es un temazcal. El temazcal se utilizaba mucho en toda Mesoamérica, y en estas partes lo siguen utilizando mucho en las mujeres embarazadas que quieren aliviarse del efecto del temazcal para que su hijo salga purificado. Aquí en un temazcal, con un hechizo que ustedes pueden ver, con hojitas de fresno aquí ponen unas piedras a calentar y hacen un agujero. Y entonces nosotros tenemos que pasar, y me decían aquí: tú vas a morir en este momento, porque el Pablo que va a entrar aquí va a ser un Pablo que va a salir vuelto a nacer completamente renovado. Es una ceremonia donde se ve el sincretismo entre la religión católica y lo primitivo. Se supone que uno tenía que entrar desnudo a este temazcal. La verdad es que, pues un exceso de pudor y nada que presumir nos llevaba a todos con un traje de baño, ¿sí? O un calzoncillo, porque de verdad no nos animamos a estar desnudos, ¿no? Y luego que entramos al temazcal, pues vemos ese sincretismo. El que estaba dirigiendo el temazcal agarraba un caracol y lo sonaba 3 veces, y entonces empezaba la ceremonia. Y la primera parte de la ceremonia, estábamos todos en cuclillas, era que ponían una piedra en el centro del temazcal, le echaban agua y empezaba entonces el vapor y el calor. Era la ceremonia del perdón, y entonces cada una de las personas que estaban ahí sentadas en cuclillas empezaban a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Era impresionante cómo se desnudaba la gente espiritualmente. Yo llegué en un momento a hacer conciencia de que estaba ante el sacramento de la confesión. Sobraba el sacerdote, no hacía falta. Realmente de veras era impactante ver cómo la gente le pedía perdón a Dios. Al terminar el temazcal, nos pasaban un té de hierba para no deshidratarnos, le volvían a echar agua a las piedras, volvía a salir el vapor, y nos decían que pasamos a la segunda parte de la ceremonia, que era dar gracias a Dios de lo que quisiéramos. Y entonces la gente más humilde de la región tenía tantas cosas de que darle gracias a Dios, que realmente los que teníamos más nos sentíamos incómodos. Decir, esta gente que no tiene que comer no acaba de darle gracias a Dios de cosas que realmente son sustanciales y valen la pena. Finalmente era la tercera parte, que era la parte de la petición, y en ese sentido pues era pedir mucho la cuestión de la salud. La verdad es que después de estar en esto que era un baño sauna y oír a la gente, cuando uno sale purificado y sale relajado, y uno tiene que aceptar que esto es algo terapéutico, ¿sí? No sé si acaso ir hasta allá.